A finales del siglo XV, Florencia era más o menos territorio de los Medici. La famosa familia de banqueros estaba a punto de convertirse en dinastía. El problema, los Pazzi, otra familia florentina adinerada que no querían que eso sucediera. El 26 de abril de 1478, la familia florentina Pazzi tramó una conspiración contra la familia Medici con el propósito de conseguir la supremacía política en la ciudad. La conspiración contó con el apoyo del Papa Sisto IV, que estaba interesado en apropiarse de algunos territorios florentinos que siempre se le habían resistido. Los Medici conocían la amenaza y es por eso que los conspiradores entraron en acción en la iglesia. Giuliano y Lorenzo de Medici fueron atacados durante una misa en la Catedral de Florencia el 26 de abril de 1478. Giuliano fue asesinado por Francesco Pazzi, pero Lorenzo pudo defenderse y escapó levemente herido. Mientras tanto, el otro conspirador, Francesco Salviati, arzobispo de Pisa, llegó al Palazzo Vecchio con un grupo de otros hombres mientras Jacopo de Pazzi intentaba levantar la población contra los Medici, pero sin resultado. Gracias sobre todo al apoyo de la población, el epílogo de la conspiración fue tan doloroso para la familia de Pazzi y para sus aliados que los conspiradores fueron arrojados desde la ventana del Palazzo Vecchio. Francesco de Pazzi fue colgado en la tercera ventana de la Loggia dei Lanzi y también Francesco Salviati, su hermano Jacopo y otros sacerdotes conspiradores sufrieron la misma suerte. El episodio terminó por consolidar el dominio de la familia Medici. La guerra entre los Hatfield y los McCoy es quizás la disputa familiar más notoria en la historia de Estados Unidos. Duró aproximadamente desde 1863 hasta 1891. Los Hatfields de West Virginia estaban dirigidos por William Anderson, mientras que los McCoys de Kentucky estaban bajo el liderazgo de Randolph McCoy. Las familias vivían en lados opuestos de un arroyo fronterizo, el Tug Fork. Los orígenes de la disputa son oscuros. Algunos los atribuyen a las hostilidades formadas durante la Guerra Civil estadounidense, en la que los McCoy pertenecían a la Unión y los Hatfield eran confederados. Sin embargo, aunque las animosidades se habían acumulado y habían estallado peleas ocasionales, el primer derramamiento de sangre importante no ocurrió hasta 1882, cuando Ellison Hatfield recibió un disparo mortal en una pelea con McCoys y en venganza, los Hatfield secuestraron y ejecutaron a 3 hermanos McCoy, Tolbert, Palmer y Randolph Jr. Estos asesinatos agudizaron la guerra en los bosques y a partir de entonces, Hatfield y McCoy se emboscaron repetidamente y se mataban entre sí. La lucha alcanzó su punto culminante en 1888, el día de Año Nuevo. Un grupo de Hatfields, liderados por Jim Vance, atacaron de la casa del patriarca Randolph McCoy y mataron a tiros a un hijo y una hija, además de que incendiaron sus casas. En represalia, una pandilla de McCoys y vecinos realizó sucesivas redadas a través de la frontera hacia Virginia Occidental, matando a Vance y al menos a otras 3 personas. Y finalmente, acorralando a 9 de los del clan Hatfield para acusación y juicio en Kentucky. Los juicios más tarde resultaron en una sentencia de muerte por ahorcamiento y 8 sentencias de prisión. Aunque hubo brotes a partir de entonces, la disputa disminuyó gradualmente y terminó en la segunda década del siglo XX. La guerra Genpei fue una guerra civil por el control dinástico en Japón entre 2 poderosos grupos de clanes, cada uno de los cuales reclamaba una herencia legítima al trono imperial. Desde el siglo IX después de Cristo, el proceso conocido como desprendimiento dinástico eliminó a los individuos del linaje dinástico porque la familia real se volvió demasiado grande y costosa de mantener. Dado que los emperadores tenían hasta 50 hijos, incluso los descendientes directos fueron eliminados de la línea real y se les dio uno de los 2 apellidos, Minamoto o Taira. Ambos grupos eran militarmente poderosos y se desarrolló una amarga rivalidad entre ellos. Casi inevitablemente estalló un conflicto armado entre estos 2 rivales, sobre todo en el disturbio de Hogen de 1156, cuando las 2 partes reclamaron el trono que quedó vacante tras la muerte del emperador retirado Toba. El bando Go Shirakawa
con la ayuda del comandante militar Taira no Kiyomori, sofocó la rebelión y Tameyoshi fue ejecutado. La derrota de los ejércitos de Taira significó el fin del dominio de Taira en la capital, el final de la guerra de Genpei y el comienzo del shogunato Kamakura, que marcaron el ascenso al poder de la clase guerrera o samurái. Esto fue así hasta la restauración Meiji, más de 650 años después. Durante la década de 1880, la guerra de Pleasant Valley, también llamada la Guerra de las Montañas Tonto, comenzó en 1882 entre los Grahams, pastores de ganado, y Tewksbury, pastores de ovejas. El conflicto entre las dos facciones comenzó por los límites de propiedad y los derechos de agua y pasto. La guerra de Pleasant Valley tuvo el mayor número de víctimas mortales de tales conflictos de rango en la historia de los Estados Unidos, con un total estimado de 35 a 50 muertes y la casi aniquilación de los varones de las dos familias enfrentadas. La discusión de larga data se volvió mortal cuando en febrero de 1887 un indio navajo empleado por los Tewksbury estaba pastoreando ovejas en un área llamada Mogollon Rim, una vecindad que había sido aceptada como la línea a través de la cual no se permitían las ovejas. El indio fue asesinado a tiros por Tom Graham, quien también asesinó a las ovejas. Este evento inició la sangrienta batalla. El 17 de agosto de 1887, William Graham fue asesinado a tiros en su casa, pero vivió lo suficiente para identificar a Ed Tewksbury como el tirador. En septiembre de 1887, la facción de Graham rodeó una de las cabañas de Tewksbury y derribó a John Tewksbury y William Jacobs cuando partían hacia los caballos. Aunque los dos estaban muertos, los Graham continuaron disparando a la cabaña durante horas y solo se detuvieron cuando la señora Tewksbury finalmente salió de esta con una pala para enterrar a los muertos. En agosto de 1892, la pelea terminó cuando el último de los Graham, Tom Graham, fue asesinado en Tempe, Arizona. Antes de morir, Tom dijo que el tirador era Edwin Tewksbury, un hecho que fue confirmado por varios testigos. Ed fue arrestado por el asesinato y juzgado 2 veces. Pero debido a un tecnicismo legal, el veredicto fue diferido y en 1895 se desestimó el caso. Edwin Tewksbury fue el último de los hombres involucrados en la guerra de Pleasant Valley. Murió en Globe, Arizona, en abril de 1904. La Guerra de las Rosas fue una serie de sangrientas guerras civiles por el trono de Inglaterra entre dos familias reales rivales, la Casa de York y la Casa de Lancaster, ambas miembros de la antigua familia real Plantagenet. Entre 1455 y 1485, después de 30 años de manipulación política, horribles carnicerías y breves periodos de paz, las guerras terminaron y surgió una nueva dinastía real. Eduardo IV de York fue finalmente coronado, aunque eso no detuvo la ocurrencia de 30 años violentos de intrigas y batallas. Después de la muerte de Eduardo IV y sus dos jóvenes herederos en la Torre de Londres, el hermano de Eduardo, Ricardo III, se convirtió en rey. Demostró ser el último rey de York cuando fue derrotado por su primo Enrique Tudor en la batalla de Bosworth en 1485. Enrique, que fue coronado Enrique VII, terminó finalmente con lo que se conoció como la Guerra de las Rosas al casarse con Isabel, la hija de Eduardo IV y una princesa de York.